Hola, hola. Hola, Ahora hola, ¿todo sí. bien, Mile? ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, bien. Aquí Jonathan, lo estamos. volví a quitar mal, ¿verdad? No, está bien, Jonathan, está Ah, bien. ok, perdón. Ujú. La versión sajona o inglesa es la que, ¿verdad? No tiene ninguna tilde, esa es como una versión más, ¿verdad? Judeocristiana, digamos, de ese Jonathan. Ah, ya te entendí, sí, claro. Sí. Bueno, es un gusto encontrarte porque tenemos, sacando cuentas, tenemos que más de 5 años o alrededor de 5 años de no Alrededor, ajá, vernos. igualmente. Pero hemos tenido un proceso también en el que participábamos. Ah, bueno, con vos hicimos el taller de investigación escolar en Draque, en las Ujú. escuelas, que incluso hay hasta un video en YouTube de Yo lo ese, vi y del además ejercicio. nos conocimos en las polémicas investigaciones del doctor Kirse Balma, ¿recordás? Sí, Sí, ahí fue sobre, donde inició todo el proceso sobre silocidios, exactamente. Entonces sí, ahí nos conocimos y a partir de ahí entonces empezamos a trabajar juntos y enos aquí, ¿verdad? Porque fuimos vecinos por un tiempo, ¿te acordás? sí, Que ahí te hemos viniste a estado, vivir a San Ramón de Alajuela. Mm. correcto, cierto, que nos visitábamos por allá. Ujú, exactamente. Entonces, ahí vamos. Estos 5 años ha sido de locura. Mira, me imagino que para ambos, especialmente los 2 últimos años de pandemia, pero ahí estamos. Yo sigo como profesor universitario con esas herencias, ¿verdad? Por un lado, más de corte empírico analítico, que era lo que, ¿verdad? Me enseñaba o nos enseñaban en la Facultad de Microbiología, que es como el primer título que obtuve por ahí, ¿verdad? Que fue un diplomado de ellos para ejercer como laboratorista y, y eso fue lo que me permitió entrar a la Facultad de Farmacia, en esencia. Posteriormente, vos te acordás que ya como psicólogo la se embarrió la cancha porque entonces había que mezclar toda esta cuestión aprendida empírico-analítica con toda esta cuestión de la influencia de las drogas sobre la psique, sobre los procesos psicológicos, en general sobre la conciencia, para hablar en un sentido más amplio, ¿verdad? Bueno, entonces yo, antes de darle el espacio a Jonathan para que nos explique también un poco más a profundidad de sus investigaciones, yo, bueno, quiero plantear algunas cosas. Voy a aprovechar esta publicación para plantear algunas metas de comunicación que están contenidas en este proyecto de Mandarina Labs. Y en este espacio en concreto es el que le llamamos el Metacoloquia en Bioestadística. Entonces, explicando un poquito qué es esto, qué es este espacio, ¿verdad? Mandarina es un concepto que une diferentes disciplinas en un todo. Entonces, de hecho, por eso el logo son gajitos, que incluso es como un reloj, tiene esa imagen y que además tiene un gajito que está levantado, ¿verdad? Lo que significa esto es como la instrucción de encender, de prendido, y bueno, hay como una especie de llama dentro de como una vela. Entonces, bueno, ¿por qué explico todo esto? Porque pues la meta que tiene este espacio no es del todo sencilla. Entonces, yo tengo mis metas, mis retos a la hora de explicarlo con palabras simples, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica este espacio? Entonces, si yo lo puedo reducir o lo puedo simplificar en una frase, pues es un espacio para el aprendizaje y para el diálogo. Y sobre todo también la meta más importante es entender o transmitir, traducir técnicas analíticas que nos permitan
discernir en el día a día, ¿verdad? Entonces, de algún modo es como una segunda o tercera fase de aquel proyecto que se inició, ¿verdad? Sobre la autogestión en salud comunitaria y qué es lo que significa esto. Entonces, creo que ambos siempre hemos estado claros en que la investigación y la educación, o la docencia y la investigación, van de la mano, ¿verdad? Entonces, pues la idea es poder traducir información, y si alguien que no sepa nada de estadística, de matemática o lo que sea, quiere que le expliquemos algo en este espacio o tiene preguntas acerca de qué medicamentos tomar o hacer, cómo tomar decisiones incluso a nivel de epidemiología clínica, y también lo podemos traer acá y dialogarlo. Entonces, bueno, hace algunas semanas tuvimos la charla que le hicimos una entrevista al doctor Ernesto San Martín del Laboratorio de Estadística Social, y que está en la Universidad Pontificia de Chile. Y ahí, bueno, una de las cosas que yo quiero rescatar de esa entrevista, fue muy bonito que Ernesto nos compartiera su historia, de dónde venía él. Y algo muy interesante que mencionó es que toda su forma de vivir, o su carrera al final, está muy marcada por la biblioteca, por una biblioteca que había cerca en el sitio minero, en el espacio donde él vivía con su familia. Y que, digamos, no había cines, no había nada, pero había una biblioteca, y entonces él iba y estudiaba. Entonces el día de hoy, pues la idea es conocer a Jonathan, que un poco tal vez para dar un paso, y acá lo que me fascina es esta posibilidad de hablar, o empezar a analizar, que el análisis en sí, ¿qué es el análisis? Es empezar a desglosar, voy a tomar, como decir, tomo una mandarina y la voy a empezar a separar todos los gajitos y voy a empezar a observar uno por uno. Entonces, a la hora de enfocarnos también en un tema como la conciencia y cómo es que entra en juego bajo la dinámica en la que estamos actualmente, ¿verdad? Es súper importante entender cómo es que desarrollamos el pensamiento para poder entender cómo es que estamos desarrollando la vida en general, y qué es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, Jonathan tiene muchísimos años de experiencia, además es psicólogo, y le fascina, o al menos eso es lo que yo he visto, que le fascina la investigación, cosa que hasta cierto punto no es normal que a uno le guste tanto la investigación, pero eso es lo que venimos a hacer en este espacio, y es pues importante como partir del hecho de que hay una incertidumbre, reconocer que al mismo tiempo, por eso es que hacemos investigación, porque tenemos preguntas, porque queremos conocer cómo hacer mejores nuestras cosas y cómo tomar mejores decisiones para cumplir las metas que tenemos en nuestras vidas. Entonces, bueno, ya para dar el pase, bueno, quería compartirles que quiero apoyar a mi amiga que hace estos cuadernos. Esta es la marca de ella, Puppet Book. Voy a ponerle aquí un poquito para que... Esto lo quiero, ya que hoy vamos a hablar de este tema tan grande, ¿verdad? Que tiene que ver la calidad de vida, cómo interpreto yo el dolor y cómo entiendo lo que pienso, ¿verdad? Para mí, el escribir, o sea, de hecho tengo mi cuaderno acá con mis notas y todas mis cositas, porque me parece súper importante establecer esos hábitos en la vida para poder saber que estamos aprendiendo. Y si estamos hablando de que incluso la misma salud está vinculada a la educación o a cómo es que estamos pensando, entonces el escribir se hace
una herramienta fundamental. Entonces esto es tal vez como algo que quiero compartir. Y bueno, yo uso cuadernos hechos a mano, entonces el que quiera compartir y todo, también me pueden escribir y yo con gusto les hago llegar cuadernos o les pongo en contacto con la compañera que hace los cuadernos. Y ya para, ajá, ¿tú quieres uno? Ok, ok. Entonces lo vamos a gestionar. Lo otro que quiero plantearles es que me gustaría plantear por lo menos cuatro categorías de diálogo, aunque sé que, digamos, son bastante amplias, la idea es irlas organizando o ir viendo, ver cómo van emergiendo, pero son categorías para poder emprender este análisis del que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, es bueno, por ejemplo, la conciencia la podemos ver desde un punto de vista tecnológico, la podemos ver desde un punto de vista científico, o sea, que se conoce, ¿verdad? Que se ha investigado. Y también podemos tener una conexión, ¿verdad? A nivel de qué es lo que significa la conciencia en el plano emocional, espiritual. Y el reto en esta sería qué tiene que ver todo esto incluso a nivel económico, o sea, cómo incide la forma en que construimos nuestra experiencia humana, nuestra vida, para, digamos, tejer todas esas categorías que están ahí, ¿verdad? Entonces, ahora mucha gente, bueno, estamos hablando de que hay exceso de información, entonces no podemos decir como que es muy difícil que un tema no haya sido investigado, por lo menos por una parte, ¿verdad? Una pincelada. No quiere decir que todo está escrito, ¿verdad? Hay muchas cosas que hay que todavía descubrir. Y en ese navegar de toda esa información, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a encontrar la información que nos es útil? Y más allá de eso, ¿cómo discernimos sobre esa información para tomar decisiones? Algo tan sencillo, ¿verdad? De que si le creo a un meme o no le creo, ¿es un fake o no es un fake? ¿Qué tiene de verdadero y qué tiene de falso? ¿Verdad? Porque no todos los memes son 100% falsos o son 100% verdaderos. Entonces, bueno, preguntarle ahora a Jonathan. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué investigaciones son las que has estado emprendiendo y qué quieres contarnos para el día de Muy hoy? bien. Vamos a empezar por quién es Jonathan, ¿verdad? ¿Quién es Jonathan en esencia? Bueno, en esencia Jonathan, al igual que todos, todas se consideran humanos, ¿verdad? Es decir, también tiene una cuestión, tenemos todas y todos una cuestión biológica, es decir, a la cual no podemos, de la cual no podemos desligarnos. Nací en, en el lado sur de Punta Arenas, en un lugar que se llama Golfito, por allá fue a nacer, y de una familia muy humilde, que tiene las oportunidades, ¿verdad?, de educarse, o se da las oportunidades, o toma las oportunidades que todavía el sistema ha venido dando, esperemos que no se mueran, que no se desaparezcan, ¿verdad?, de poderse educar. Entonces me educo por un tiempo y me mudo al gran área metropolitana y, y posteriormente, ¿verdad?, me instalo y vivo en una zona que es San Ramón, donde ya había, ¿verdad?, se había ubicado gran parte de mi familia, digamos. En San Ramón, entonces ahora estoy acá. El, los temas que vamos a tratar ahora acá son temas, ¿verdad?, ciertamente complicados, porque el asunto de la conciencia es un tema complicadísimo, en razón de que o podemos verlo de forma tácita, plana, llana, ¿verdad?, técnica, es decir, estaba consciente, le dieron un golpe, está inconsciente. Pero ese no es el uso de la, ¿verdad? Es un uso muy basal de la conciencia. No es que sea inadecuado el uso, pero no hablamos de la misma conciencia, ¿verdad? Que está
Es decir, está consciente, no es lo mismo a los niveles de conciencia. De hecho, y lo que pienso es que esa es una En perspectiva ese sentido, hay desde diferentes afuera. niveles de... Eso sería como desde afuera, desde quien está observando a la persona, pero no Exacto, necesariamente el que está exactamente. adentro está falto de conciencia, digamos. Hay algo ahí. Hay ¿Cómo muchas lo cosas vive? que Es sí, diferente. exacto. Tengo una carraspera ahí, si me escuchan haciendo muy bien, ¿verdad? No sé, esperemos que no sea Omicron. Pero igual estoy encerrado en autocuarentena, entonces también no pasa nada. No pasa nada. Exacto, y no es tan grave, pero sí he sentido como una pequeña molestia por aquello, ¿verdad? Que este, pues una gripe común de verano también. En fin, para empezar hay niveles de conciencia. Es decir, está bien, aceptémoslo. Aceptemos que visto desde afuera, alguien está consciente o inconsciente, como explica Mile, pero la pregunta aquí es, ¿qué tan consciente y de qué? Entonces podríamos decir que una ameba tiene conciencia, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, pongamos un depredador, un protozoario depredador como una ameba llamada, que la pueden buscar en internet, paramecio, digamos. Con sus cilios, se mueve a gran velocidad, es consciente. ¿De qué es consciente? Porque no es sencillamente que le echamos cloro y ya está inconsciente, ¿verdad? Porque se murió. Pero ¿de qué es consciente la ameba? De lo que hay alrededor de su mundo. Con su simple protosistema nervioso, para no llamarle sistema nervioso a eso que tienen ellas, ¿verdad? Con su simple protosistema nervioso, es capaz de descubrir dónde hay luz, dónde hay oscuridad y dónde hay alimento, y cuándo cazar y cómo hacerlo. Pero sigamos para arriba, ¿por qué quedarnos en una ameba? Podemos seguir, ok, y ¿verdad? Un artrópodo como la cucaracha, que común, de casa, ¿de qué es consciente? Definitivamente las vibraciones de nuestros pies la ahuyentan. Es un poco más consciente que la ameba de su mundo y su alrededor. Y es un poco más compleja toda su vida. Esto es porque al igual que los biólogos dijeron que existe derivación biológica en términos metabólicos y orgánicos, aunque ¿verdad? Todas las especies seamos tan evolucionadas, existe derivación biológica, es decir, algunas más complejas que otras, ¿verdad? Algunos tienen un sistema nervioso grandísimo, complejo, ¿verdad? Otros un protosistema nervioso, como vimos en el caso de la ameba. Entonces, hay animales, ¿verdad?, que son más derivados, tanto en términos fisiológicos como en términos de conciencia. Porque la conciencia, ¿verdad?, en todo este asunto de qué y cuánto estamos conscientes, el sistema nervioso juega un papel muy importante. Es decir, cuanto más complejo, elaborado, y no solo el sistema nervioso, también cómo se desarrollan las sociedades de los individuos, ¿verdad? Que comparten un sistema nervioso similar. También es eso, de qué hay que estar conscientes. Entonces, ¿de qué estamos conscientes nosotros? Estamos conscientes de lo que ocurre a nuestro alrededor, pero también de cuestiones sociales, ahora del Internet, pero estamos conscientes de un montón de aspectos meramente prácticos para el diario vivir. Sin embargo, eso no es suficiente. También tenemos que cuidar otros aspectos de nuestra vida que son inherentes a nuestra especie, como es algo tan complejo de analizar, que es la espiritualidad. Es una dimensión también de la conciencia. ¿Qué tan espirituales somos, ¿verdad? Los humanos en relación a otras especies? Es una incógnita en sí misma, pero no una negación. No sé si me explico. No se niega que hay conciencia y espiritualidad, en tanto conciencia de una forma y nivel diferente, sin embargo es incomprensible, ¿verdad? Como lo apuntaría algún filósofo, ¿verdad? O como lo apuntaría tal vez Kant. Es decir, no podemos acceder a ese objeto.
Es estamos luchando para acceder al objeto de la conciencia humana, ¿verdad? Pero acceder al objeto de estudio de la conciencia de otras especies, ¿verdad? Es quizás un reto por ahora inalcanzable, así como es un reto inalcanzable también, ¿verdad? Profundizar sobre la conciencia o las conciencias humanas. Es muy, muy complicado. Entonces, la psicología estudia en parte la conciencia humana. Lo hace a través de métodos estructurados y técnicas, porque, ¿verdad? Crece y se desarrolla en un país, ¿verdad? Europeo, bajo estándares europeos, con sistemas de medida europeos y, por tanto, ¿verdad? Influenciado enormemente por el método científico. Por tanto, la psicología, ¿verdad? También contiene en sus explicaciones mucho de este empirismo lógico occidental, que, que, que en cierta medida, ¿verdad? Ha influenciado enormemente, no en cierta medida, realmente es enormemente influenciado la forma en que se desarrolla la psicología latinoamericana, que estudia entonces la conciencia con palabras, ¿verdad? Que buscan ser más concretas en términos de otras ciencias. Por ejemplo, entonces, podríamos descomponer la conciencia en algunos de sus procesos. Es decir, podríamos decir en psicología que la conciencia echa mano de algún proceso psicológico llamado memoria, hecha mano de un proceso psicológico llamado atención, hecha mano de un proceso psicológico de lo que llaman funciones ejecutivas. ¿Y solo las tiene el ser humano? No. También hay funciones ejecutivas entre animales, por eso volvemos, ¿verdad? Es decir, no podemos negar la conciencia de otros animales, pero sí podemos entender que hay niveles de conciencia. No podemos decir que los niveles es una escala. Tampoco, ¿verdad? Es complicado decir, sí, los niveles de conciencia son como los niveles de, de derivación biológica, ¿verdad? En escala en donde antropocéntricamente el ser humano ocupa la escala más alta. No podemos decirlo tan fácilmente tampoco. Es más, muchos científicos están todavía intentando analizar, ¿verdad? Cómo se comunican los animales, cuántos fonemas utilizan para comunicarse. Hay muchos descubrimientos interesantes en cetáceos, en ballenas, ¿verdad? Sobre la cantidad de sonidos que utilizan para comunicarse, si les podemos llamar a esos sonidos fonemas, además, que sigue siendo una duda. En fin, entonces el tema de la conciencia es un tema complejísimo, pero eso lo hace interesante. Entonces, ¿por qué a la gente le gusta investigar? Preguntaba ahora Milena. Porque desde mi punto de vista somos curiosos. Los seres humanos en general, claro, las complejidades de la vida a veces hace que lo práctico esté primero que nuestras, satisfacer ciertas curiosidades. Entonces, hay que dedicarle tiempo a trabajar, a laborar, a hacer, ¿verdad? A contribuir y colaborar de la forma en que otros quieren. Entonces, a veces, ¿verdad? No tenemos que hacerlo todo de esa manera. A veces nos rebelamos, es justo, que, ¿verdad? Que nos digan así, así tienen. No todos podemos darnos, ¿verdad? También, ni nos damos ese lujo. Tenemos ahí, hacemos nuestros quiebres y eso complejiza, pero hace interesante la vida. Entonces, ¿qué no hace interesante la vida? El dolor. Ahí venimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que no, ¿verdad? Porque usted puede decir, bueno, es que tengo un problema, voy a ver cómo lo resuelvo. Eso alguien puede echarse a morir y decir, Dios, tengo un problema, ¿verdad? Otros podemos decir, voy a ver si lo puedo resolver o cómo lo resuelvo. Es decir, el problema puede ser un objeto de nuestra curiosidad, ¿verdad? En vez de echarnos a morir. Pero hay problemas, ¿verdad? Que rebasan nuestra curiosidad. Y eso tiene que ver con dos, ¿verdad? Otra vez con el dolor. Nadie quiere curiosear con el dolor propio. Y realmente, ¿verdad? Nos cuestionamos, sí, qué tan serio nos debemos tomar al curiosear sobre el dolor de otro. Y ahí se vuelve académico, porque, ¿verdad? Ya no es simple curiosidad. Hay otro sufriendo al otro lado, hay otra persona con dolor, y esto, ¿verdad? Tiene que hacerse
con mucha responsabilidad, porque no es una curiosidad cualquiera. Es decir, esta curiosidad es cuando esta curiosidad, ¿verdad?, la llamamos investigar. Es cuando ya no es curiosidad per se, nace de la curiosidad y las motivaciones. Por supuesto, todo en realidad nace de nuestra curiosidad y motivaciones. Pero cuando es algo muy serio y está en relación a otros, este, pero nos toca, definitivamente nos toca, porque ningún ser humano quiere sufrir, porque la ciencia y la tecnología avanzan y no debe ser justo que suframos, y si existen sistemas y metodologías y avances científicos que pueden evitar el sufrimiento, ¿verdad? Todo esto tiene que ir de la mano de una estructura, un orden al que nosotros, ¿verdad?, llamamos método científico, como vemos, y ahí viene también dentro de esta estructura y este orden las ciencias como la estadística a respaldar lo que vamos a hacer, ¿verdad?, a ayudarnos a diseñar lo que queremos investigar, ¿verdad?, y a ayudarnos a procesar de una forma, ¿verdad?, más amplia, como es la bioestadística, y digo más amplia porque no es cuadrática, ¿verdad?, es decir, los fenómenos de la vida no son cuadráticos, ¿verdad?, más bien pareciera que en vez de cuadráticos, tienen otra forma geométrica, la que se repite una y otra vez, y la que cambia y se repite, se refracta, ¿verdad?, es refractaria, es decir, tiene otra forma de De manifestarse. hecho, de hecho yo mencionaría, bueno, ya tienes ahí para, por si quieres compartir tus diapositivas. Muy bien, muy bien. Y ahí digamos que mencionaría varias palabras clave, porque digamos, bueno, el año pasado también en una de las charlas estuvimos revisando al autor Canguilhem, por ejemplo, y que él es el que plantea, ¿verdad? Este debate entre Claude Bernard y el otro Pasteur, ¿verdad? De cómo se define la enfermedad, ¿verdad? En este caso, o las patologías. ¿De dónde es que viene eso? Entonces acá quiero como hacer varias anotaciones. Una es sobre lo que vos lo mencionaste, ¿verdad? Que me parece que son dos o tres palabras clave. Uno sería cómo recordamos, o sea, el recuerdo, ¿verdad? La memoria, o sea, de dónde viene esa historia que nos contamos, ¿verdad? La integración de esos recuerdos, y lo otro ya sería, digamos, cómo interpretamos o cómo producimos, ¿verdad?, las acciones posteriores después de interpretar toda esta información. Entonces, de aquí creo que es donde viene el dicho ¿verdad?, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y porque hay un asunto de memoria, pero ya ahí es una memoria que no necesariamente es individual, sino que también es una memoria ancestral. Sí. Y a la hora de ver toda esa ancestralidad, ahí es donde veo yo esta geometría de la que estás hablando, ¿verdad? Que desde el abuelo, digamos como 5 generaciones para arriba, ¿verdad? De la que podamos estar ahora, qué atribulaciones, cuál fue su vida, qué decisiones tomó, ¿verdad? Va a configurar mucho de quién yo soy ahora, o de qué es lo que yo estoy generando. Entonces, podemos tomar dos decisiones. Una es, y que ahí vos tenés la pastilla roja y la pastilla, no la había visto, seguro me llegó inconscientemente, porque sí, es como decir, bueno, quiero ser consciente, quiero entender cómo es que mi cuerpo duele, cómo es que mi cuerpo se emociona, cómo es que mi cuerpo siente la vida, y que esa información, y aquí es donde viene la parte analítica, ¿verdad? Entonces, cómo yo analizo o fragmento o diseco, digamos, toda esa información sobre ese dolor. Entonces, lo que yo le llamo la roja y la azul es querer olvidar ese dolor o sumergirse en ese dolor para poder resolverlo. Y me atrevería a decir que incluso está ese dolor que nos hace superhumanos, ¿verdad? Es lo que nos recuerda
bueno, la potencialidad de muerte, pero también que podemos ser algo más que el cuerpo, ¿verdad? Entonces, no nos vamos a meter necesariamente en las referencias filosóficas, pero sí, más bien entenderlo incluso a nivel bioquímico, porque algo que quiero mencionar ahorita es, bueno, uno lo puede ver a nivel de consumo de diferentes tipos de, o digamos, las búsquedas que tienen las personas para encontrarse a sí mismos, ¿verdad? Entonces, se ha visto, o al menos en cierto sector, que yo diría que también es un sector que tiene cierto recurso, ¿verdad? Y que se hacen estos viajes, ¿verdad? A Latinoamérica, Costa Rica es un sitio de recepción para, por ejemplo, tomar sesiones de ayahuasca. Y entonces esta es una verdad que incluso cuando uno lee un poco de la investigación, la ligan mucho a la conciencia, pero también, y que vos mencionaste ahora el doctor Kirse, que él investigó muchísimo con la psilocibina, que son los hongos de montaña básicamente, eh, y el cannabis, que también es pues un tema clave, ¿verdad? En todo esto. Y al mismo tiempo también estamos hablando de diferentes tipos de experiencias y esas son tal vez, digamos, mencionando unas de las que no están necesariamente en el catálogo clínico, ¿verdad? Pero también podemos encontrar muchas que tal vez, bueno, las que se usan en especial con el cuidado paliativo, ¿verdad? Y que ahora, bueno, podemos mencionar también en base a este contexto en el que estamos viviendo a nivel mundial, ¿verdad? Y Estados Unidos está presentando récords de mortalidad asociados al consumo de fentanilo en este caso, ¿verdad? Entonces aquí estamos ya hablando de un tipo de fármaco, ¿verdad? De sintético en este caso, pero de otro nivel, ¿verdad? Ya son dosis que manejan, digamos, tal vez esta conciencia de otra manera. Entonces, bueno, esos son como mis planteamientos, tal vez como mis preguntas, ¿verdad? O sea, ¿cómo emprendemos ese viaje, ¿verdad? En torno a conocernos a nosotros mismos, pero también entendiendo la complejidad, no solo a nivel del entendimiento, ¿verdad? O sea, de qué son las cosas o cómo definimos lo que somos, lo que queremos ver o lo que queremos ser. Y por otro lado, bueno, de que todo esto, ¿verdad? O que tal vez los recursos están administrados de ciertas maneras. Entonces, ahí es donde viene, creo, el reto que tenemos actualmente, ¿verdad? Entender sobre todo el potencial que tenemos en el planeta y cómo administrarlo, ¿verdad? Y acá no solo me refiero a la parte de biodiversidad, que para mí en realidad englobaría todo, pero también lo que son metales y minerales en general. Y cualquier otro tipo de tecnología, ¿verdad? Que nosotros a la hora de producir también tecnología, ¿verdad? Creamos más basura. Entonces, ¿cómo articulamos todas esas cosas? Entonces, bueno, te vuelvo a dar el pase para que nos cuentes un poquito más entonces de tu experiencia y cómo ves todo este proceso. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, nosotros podemos articularlo desde muchas aristas, como los gajitos de mandarina tuyos, desde muchos lados, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? Yo les vengo a hablar un poquito desde dónde lo articulo. Y esta articulación la hago a partir de un tema que me llamó mucho la atención cuando estudiaba psicología, que era el tema de los procesos perceptivos. ¿Cómo percibimos nosotros, los seres humanos? ¿Cómo es que nosotros percibimos nuestro mundo? Y ahí entonces, ¿verdad? Empiezan a darnos el correlato, ¿verdad? Entre lo biológico, el cerebro y lo que ocurre en el cerebro, y las experiencias, el recuerdo y la memoria, ¿verdad? Y la percepción se hace más compleja. Sin embargo, para ese mismo tiempo, ¿verdad? Mientras llevaba cursos de bases biológicas de la conducta o fundamentos físico-químicos de la conducta,
también estaba trabajando en la Facultad de Farmacia y nos contaban que las drogas psicoactivas, que existen drogas, que existen fármacos, que existen sustancias en general, farmacón del griego, que pueden alterar los estados perceptivos, ¿no? Lo que dentro del paradigma de Kurzweil él llamó estados alterados de conciencia. Entonces, yo lo agarré, ¿verdad? Por la percepción, porque mi gran curiosidad estaba relacionada de cómo perciben los seres vivos y específicamente cómo percibe el ser humano. Y si, ¿verdad? Si esto realmente tiene un carácter bioquímico o la percepción es indiferente de la bioquímica. Y verás que las conclusiones a las que he llegado, ¿verdad? Hasta ahora, no sé si van a cambiar, pero hasta donde he investigado, hasta donde he leído, hasta donde he conversado con personas especialistas en general sobre temas, sobre este mismo tema, es que sí tiene carácter bioquímico, incluso hasta donde he experimentado y donde hemos experimentado cualquier ser humano que haya consumido alguna droga, ¿verdad? Para X situación, desde una droga para, ¿verdad? Un analgésico hasta un somnífero, ¿verdad? Definitivamente las drogas, ¿verdad? Psicoactivas o las sustancias en general psicoactivas generan cambios en cómo la bioquímica del cerebro actúa y por tanto la bioquímica, ¿verdad? Si nosotros nos sentimos diferentes bajo los efectos de X droga, ¿verdad? Es que esa droga hizo algo y hasta donde ha llegado la ciencia, ¿verdad? A descubrir es que ha hecho cambios en la bioquímica y estos cambios en la bioquímica tienen un efecto sobre el resto de los procesos psicológicos, sobre el comportamiento, la conducta y en general entonces a diferente nivel, bueno, sobre la conciencia. Hay cambios. Estos cambios, bueno, son mediados por una serie de procesos y entre todos estos procesos, la plasticidad neuronal me ha llamado también mucho la atención, es decir, que algunas sustancias bioquímicas son capaces de cambiar la forma en que se cablea y reconecta el cerebro, que es importante para el tema que yo les traigo, que es el dolor, porque el dolor, de entre todos ¿verdad? Los fenómenos que estudia la salud, la medicina, ¿verdad? Las ciencias paliativas en general, el dolor es muy complejo porque tiene una enorme componente subjetiva. Es decir, depende de cada individuo también. Por esa razón me llama mucho la atención el fenómeno del dolor. Es real, ¿verdad? Existe, es algo que existe y que además requiere de empatía, de una gran empatía, en otras palabras, de haberlo sufrido para poder entenderlo. Y aún así, ¿verdad? No podemos equiparar nuestro dolor con el dolor de otros, porque también están en niveles diferentes y comprensibles. Por eso es que se han inventado escalas para el dolor. Pero a eso vamos a entrar, ¿verdad? Porque también hay diferentes dolores. Hay dolor físico, que es el que me interesa tratar acá, y hay dolor, ¿verdad? Psicológico. Entonces, ¿verdad? Cuando la génesis, ¿verdad? Es físico, ¿verdad? Nosotros es más fácil comprenderlo porque el de afuera, el que está desde afuera lo puede ver la herida, puede ver, ¿verdad? Lo que está produciendo el dolor físico, ¿verdad? O puede verlo a través de un instrumento, ¿no? Puede ver que en una resonancia magnética, puede ver que en un ultrasonido hay algo inflamado, algo que está ahí y que duele. Entonces, en ese sentido, la explicación a través de lo físico va a ser más fácil. Sin embargo, cuando la génesis del dolor es psíquica, o dolor psicógeno, como vamos a ver, todo es más complicado, porque no vemos nada físico, ¿verdad? Y entonces hemos de remitirnos exclusivamente a lo bioquímico, y como el umbral del dolor varía entre un sujeto y otro, lo bioquímico no es tan fácilmente generalizable. Mira, no podemos decir, sí, el que tiene las endorfinas y encefalinas en esta concentración, ¿verdad? Le duele ya. No es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil como eso.
pero ni siquiera, porque tiene una componente subjetiva, es decir, la persona que sufre el dolor lo sufre de una manera específica. Tanto el dolor biogénico, es decir, cuya génesis biológica física, ¿verdad? Utilicé biogénico, ¿verdad? Para darle ese énfasis a lo físico, y psicógeno para darle el énfasis al dolor cuya génesis es psicológica. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Ahí hay un ejercicio que si después compartís eso lo pueden hacer, ¿verdad? Que es hasta donde un ejercicio de empatía, porque precisamente como les estaba hablando antes, ¿verdad? La comprensión del dolor, ¿verdad? Implica adentrarse en, en la empatía. Es decir, primero, entender cómo es el dolor de uno mismo. ¿Qué tipo de dolor sufre uno mismo y qué tanto, ¿verdad?, le produce dolor? Y luego, una vez que uno sabe, conoce y reconoce el dolor, ¿verdad?, entender que a otras personas les duele y que la intensidad de ese dolor podría ser menor o mayor que la mía. Y que además hay dos tipos, ¿verdad? Uno físico y otro en el orden de lo psicológico. Qué raro, ¿no? O sea, en cierto modo es como una respuesta, o sea, es como una pregunta-respuesta, o sea, hay un nivel en la parte, digamos, del cuerpo que duele, pero también hay una forma de pensar acerca de ese dolor. Hay sí, hay, digamos, por ejemplo, yo le puedo decir, me duele, yo puedo decir con un dolor específico de tipo biogénico, ¿verdad? Me majé el dedo, me duele. Pero puedo decir con una especie de dolor, ¿verdad?, más psicológico. Se me murió una mascota y no sé, pero me siento tan mal y algo me duele. O en el tema más triste que a mí ahorita todavía me afecta, es se ha muerto un ser querido y no entiendo dónde viene ese dolor, pero ese dolor puede llegar a, ¿verdad? Aunque es de tipo psicológico, me está afectando también lo físico. Es decir, siento un dolor en donde me duele el corazón también. ¿Verdad? El corazón parece que se quiere reventar. Que algo afecta dentro ¿verdad?, del duelo, la pérdida o algo afecta en lo físico también. Es decir, porque no están desligados del todo, desligados no están. Cuando una persona, ¿verdad?, eh, sufre, sufre dolor psicológico por la pérdida, por algo triste, por situaciones en general, ¿verdad? O se deprime, o se angustia, y siente que vivir ¿verdad?, no es tan divertido, no es, ¿verdad? Ahí viene el tema que voy a entrar, que es la felicidad. Entonces, algo duele, pero también afecta lo biológico. Incluso, ¿verdad?, hay autores, podemos pasar ahí algunos artículos que hablan del causas del cáncer relacionadas al sufrimiento emocional, ¿verdad?, que es ese dolor psicógeno al que yo, ¿verdad?, me remito. Es decir, hay algo que duele, puesto que genera sufrimiento, ¿verdad?, pero no es del tipo físico, ¿verdad?, está relacionado con las emociones, pero afecta a lo biológico. Desde el utilitarismo, ¿verdad?, que profesaban un señor que se llama Jeremy Bentham y otro, ¿verdad?, hay varios, pero especialmente Bentham, que es ¿verdad?, el precursor de esta. Él lo que decía, ¿verdad?, dentro de su filosofía utilitarista, y yo la agarré para hablar del dolor, es que, ¿verdad?, la felicidad de la mayoría es el objetivo del utilitarismo, que todos, ¿verdad?, ojalá que todos sean felices, es la utopía del utilitarismo, ¿verdad? Todos felices. Si todas las personas pueden ser felices, ¿verdad?, es el bien utilitario que deberíamos seguir. Pero, ¿qué es la felicidad? ¿Verdad? Entonces, cuando uno está leyendo, ¿cómo define? ¿Verdad?
Entonces hay muchos virajes de ese concepto de felicidad en la modernidad, y yo me agarro de algunos, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Algunos autores, al hablar de felicidad, ¿verdad? Hacen referencia a bienestar, a calidad de vida, a la raíz misma, al átomo de la filosofía, bien y mal, bueno y malo, qué es estar bien, qué es ser felices, ¿verdad? Y los parámetros inversamente relacionados, ¿verdad? El displacer y el dolor, que es lo que tocamos acá. Entonces, se retoman estos conceptos más amplios encontrados, ¿verdad? En el análisis que yo hago, para hablar del dolor biogénico, del dolor en general, y además para hablar del tema que nos compete en términos de empatía, es nadie merece sufrir. Las personas no merecemos, los seres humanos merecemos, es vivir bien para administrar bien. Ser, ¿verdad? Encontrar ese punto en donde podemos sentarnos a meditar, ¿verdad? Sobre el, la línea que tenemos que seguir nosotros como especie humana para asegurar una buena supervivencia, ¿verdad? El bienestar, en donde los individuos puedan dedicar más tiempo a analizar, ¿verdad? Y actuar en relación a un análisis profundo, en vez de dedicarse a ver cómo simple y sencillamente viven. Porque simple y sencillamente vivir no es justo. Es decir, la vida no se trata de solamente sobrevivir o estar vivo a toda costa. En eso yo creo que estamos de acuerdo, vos y yo, y en general estamos de acuerdo muchos académicos, muchas académicas y científicos y científicas. En general, solamente vivir, ¿verdad? No se vale. No es justo simplemente viva a toda costa, porque un privilegio estar vivo. No hay privilegio en estar vivo si usted vive sufriendo. No es justo. Y, no, y tampoco venimos a este mundo a eso tampoco. Es decir, en ese sentido hay que repensar, así como hemos venido repensando cuál es el propósito del ser humano en la Tierra, hay que repensar, ¿verdad? Si el propósito de venir aquí a la Tierra es venir a crujir de dientes. Y especialmente en temas biogénicos, porque todavía yo creo que crecer duele de forma psicógena, es decir, cuando hay una génesis psicológica del dolor en el crecimiento y la experiencia. Pero si usted además le suma eso, ¿verdad? Al dolor emocional, al dolor de causa psicológica, le suma que además tiene que crujir de dientes porque tiene una neuralgia y no hay forma de tratarla. Es decir, además de que tiene que vivir las experiencias de vida generales que son sufridas y dolorosas, además le toca, ¿verdad? Algo biológico que lastima y duele. Y no es justo. Es decir, todavía, ¿verdad? Digamos que en términos de aprendizaje, el ego nos duele. Es decir, que hay cosas que dañan y lastiman nuestro ego y hay un cierto dolor emocional. Y está válido para que el ego, ¿verdad? Para madurar a ese ego de una forma positiva para la humanidad. Pero si además de eso usted le suma otros dolores, otros pesares, ¿verdad? No tengo ni que comer, o no tengo que darle a mis hijos, o no tengo plata para llevarlos al hospital, al seguro, ¿verdad? Esto me genera mucha frustración, mucho sufrimiento, ¿verdad? Pero todo eso le sumamos que además tengo una muela no tratada porque no tengo la plata para tratarme la muela, y eso me duele demasiado, y los sistemas, ¿verdad? En generales no me ayudan para tratar. Digamos que lo más básico, un dolor de muela, para no meternos a estas enfermedades de dolor aún incomprendidas. Porque hay enfermedades que producen mucho dolor y que aún están en estudio y que en los 90 ni siquiera, ¿verdad? Es decir, las tomaban como si fueran enfermedades de índole meramente psicógena, y que se ha descubierto en la actualidad que hay enfermedades que tienen un asidero también bioquímico y biológico, ¿verdad? Que producen dolor físico, que en donde no podemos encontrar tan fácilmente el lugar de la inflamación, donde se ubica la inflamación de ese dolor físico. Jonathan, no sé, ahí, bueno, yo quiero plantearte algo, porque de hecho, o sea,
desde como yo he estado observando todo esto, o sea, diría que toda enfermedad tiene una resolución y a veces la resolución de la enfermedad también es la propia muerte, digamos. De hecho, como que el fin de la enfermedad es como la muerte, de algún modo. Eh, Ahora está como decir, como ese empuje, ¿verdad? Esa curiosidad de la que vos hablabas, que es lo que hace que, digamos, uno quiera seguir y uno quiera seguir teniendo, digamos, como una satisfacción de vida y que quiera continuar y no solamente sobrevivir, sino también pasar a un plano de disfrute de la vida. Ahora, yo diría también que, bueno, no sé qué te parece esta idea, digamos, pero, o sea, toda enfermedad también tendría un vínculo a un cierto nivel emocional. O sea, digamos que una cosa sería no poder resolucionar la enfermedad, pero en sí hay una forma de solucionarla. Que uno la vea en ese momento o no la vea, esos son otros 100 pesos, digámoslo así. Porque tampoco el médico, también la persona que lo está tratando o las personas que se involucran alrededor, tienen clara la película, como lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Que vos decís, bueno, actualmente se dice si está consciente o inconsciente, pero eso es desde la perspectiva de afuera. Y tal vez es como el único problema que tiene morirse es que el muerto no regresa tan fácilmente para contar qué fue lo que pasó, ¿verdad? O cómo es del otro lado. Entonces siempre estamos especulando sobre eso. Ahora, el tercer punto que quiero anotar aquí es sobre el dolor y sobre que el dolor para mí yo lo veo como ese vértice, o sea, esa frontera entre decir, o sea, esa curiosidad y la realidad física en la que estamos sometidos, ¿verdad? Entonces, si estamos dormidos, o por ejemplo, esto sucede cuando está uno viendo una película, y esto, digamos, vos me vas a entender súper bien, porque, por ejemplo, yo les pongo una película de Corcovado, ¿verdad? De la península de Osa, y entonces todo el mundo quiere ir allá, ¿verdad? Pero cuando ves la película no estás sintiendo ni los mosquitos, no estás sintiendo el calor, no te das cuenta que hay que caminar para un montón de lados, o sea, un montón de cosas que en el momento van a ser incómodas y de repente hasta duelen, ¿no? O sea, porque uno está como enfrentando esa situación. Un amigo que lo llama como photo bias o el sesgo de fotografía, ¿verdad? Que esto en publicidad lo usan muchísimo, ¿verdad? La hamburguesa así súper colorida, pero cuando vas a comprarla es completamente diferente. Entonces, como el dolor, ¿verdad? Es un indicador de la relación que tenemos, ¿verdad? Entre esa emoción, ¿verdad? Que está como enquistada ahí, ¿verdad? Que está como que se va hacia una cierta parte del cuerpo, ¿verdad? Y que se alinea con otro montón de cosas en las que uno está pasando. Aquí quiero ir a dos puntos. Uno es que esa posibilidad de tener dolor, pero no sufrir. O sea, que una cosa es que a uno le duela y uno sentir la vida, ¿verdad? Como el niño cuando nace y donde respira la primera vez hasta que siente seguramente, ¿verdad? Uno siente donde el aire le entra por los pulmones y la primera vez duele, tanto que uno llora, ¿verdad? O un signo de vida es que llora el niño, que llora la niña. Pero poder, que al final, digamos, esa parte, ¿verdad? Bueno, pero cada paso sobrevivimos, entonces ya superamos ese dolor paso a paso o día con día. Y lo otro es esta idea, ¿verdad? De que la carencia del recurso también produce, también vincula enfermedad, ¿verdad? Entonces acá tal vez para irnos a un tema que es transversal a todos, es el tema del empleo, ¿verdad? Entonces, bueno, resulta que ahora a veces de repente se piensa en que no, tómate la pastilla, pero si no te la tomas, entonces no te doy comida, o sea, no te doy plata para que comas, sabiendo yo que vos
dependes de ese trabajo. Entonces se vuelve como Como, una cosa, como la eh, vacuna, como la vacuna, algo digamos, así. bueno, ese sería uno de los ejemplos más pragmáticos y más vinculantes de la época, ¿verdad? O sea, ponerlo a decidir entre un plato de comida o un tratamiento que yo no sé si me va a funcionar al mismo tiempo o qué efectos va a tener en mi persona. Entonces, Entonces, ajá, dale, a ver, adelante. no, porque me gustaría agarrar eso así en el aire, ¿verdad? Que acabas de decir. Es decir, la relación que tenemos con el dolor, como es subjetivo, es individual, ¿verdad? Tiene que, en esta relación tiene que haber apertura. Es decir, que la ciencia, la tecnología, ¿verdad? Den un abanico y las políticas, ojalá, ¿verdad? Que es la parte más dura de todo esto, den un abanico de posibilidades a las personas. No que se las impongan, por supuesto, porque la relación con el dolor es individual, ¿verdad? Es propia. Y como vos bien apuntás, el simple hecho de que a uno le digan que está perdiendo la salud, ya duele, ya produce dolor, aunque no haya dolor físico. Pero usted le dicen, no, es que tiene tal enfermedad. Ya eso genera un sufrimiento. Bueno, y voy a aprovechar para Adelante. esta estadística de que a muchos, porque no voy a decir que a todos, porque sé que no son todos, pero a una gran cantidad de médicos practican una especie de medicina basada en una estadística, ¿verdad? Que es como, le queda, que es un pronóstico, ¿verdad? Es una prospección lo que están haciendo. Bueno, a esta persona le queda tantos años de vida. Lo que no está diciendo el médico es que en realidad es lo que ha observado en personas que tienen similares situaciones, ha pasado en promedio esa cantidad de días, digamos, o de tiempo. Pero eso responde a, digamos, una generalización y no quiere decir que forme la regla. Entonces, esto a mí me parece fundamental en el término y por eso esta es como una de las razones fundamentales de este canal, en qué es lo que significa ciencia realmente y qué es lo que significa análisis. O sea, el hecho de que algo sea científico no quiere decir que sea, incluso que sea una verdad. No, no necesariamente, y porque puede ser que haya alguien que haya hecho una investigación y todo y llega hasta cierto punto, pero hasta cierto nivel se falsea porque no es completo, no es un estudio de absolutamente todo lo que está involucrado en ese fenómeno. Es un Entonces, gallito, es un y gallito. Tal vez haya verdad en su verdad, pero no comprende todas las verdades, ¿verdad? No comprende toda la particularidad porque, ¿verdad? El asunto es que los gallitos representan particularidades, correcto. ¿verdad? También. Y al otro lado también puede ser que esté pequeño, acaba de nacer, está inmaduro. Es una idea muy como emprender, o sea, saber, nos pasa algo, cualquier cosa que nos pase, buena o mala, bueno, aquí no es necesario hacer esa categorización, o sea, cualquier cosa que suceda, o sea, uno poder preguntarse qué es lo que eso está diciendo de cómo he tomado decisiones y de cómo estoy conduciendo mi vida. Entonces, Exacto. al final la información yo no necesariamente la debo tomar como que eso ya es así, sino que más bien yo agarrarla y si puedo replicarla y si puedo ver cómo funciona conmigo y si estoy de acuerdo o si no estoy de acuerdo y a partir de ahí, ¿verdad? ¿Cómo leo el futuro? ¿Cómo yo parto de lo que sé para poder tomar decisiones? Entonces, bueno, ya te devuelvo. Creo que sí, es Es un tema complejo. claro, pero sí, solo Todos, quiero como hacer las bullet points, que es, o sea, como el dolor, ¿verdad? Pero asociado como indicador la segunda es esa posibilidad de disociar, ¿verdad? El sufrimiento del dolor, o sea, que pueden ser cosas distintas.
Y lo otro es otras perspectivas que incluso son a nivel económico o de administración de los recursos, ¿verdad? Que también están involucrados en el manejo del dolor. Entonces, que tienen que pensarse a la hora de formular política pública. O sea, yo no puedo dedicarme solamente a los diabéticos, por ejemplo. O sea, si yo solamente me enfoco en ellos, estoy perdiendo el resto de la población, ¿verdad? O solamente en los adultos mayores, o solamente en los niños, o solo en las universidades, por así decirlo. Sino, o sea, bueno, ¿cuál es la sociedad al final que queremos? Y es Ajá, y es un dime. problema que trae consigo, ¿verdad?, la solicitud de generalizaciones en la ciencia. Es decir, parte de lo que, porque siempre me preguntan a mí, digamos, yo hablo de temas estos, como vos, ¿verdad? Me gusta. Vamos a hablar del dolor desde la felicidad, o desde el sufrimiento, ¿verdad? Desde estos temas complejos, ¿verdad? O desde el displacer, ¿verdad? Que no es placentero. Porque el dolor mismo, estamos de acuerdísimos, no solo vos y yo, hay un montón de otros académicos, estamos de acuerdísimos, que el dolor nos recuerda algo y que aparte de esta vida implica un crecimiento a través de machacar esto, ¿verdad? Los egos en general, que eso produce dolor y que nosotros nos frustramos y eso produce dolor, es decir, sufrimiento, sufrimiento, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dolor a veces nada más lo relegamos a lo físico, pero, ¿verdad? El dolor psicógeno es lo que vos bien apuntás, es el sufrimiento, ¿verdad? Porque el dolor psicógeno es una forma de utilizar la partícula biogénica, biológica, para hablar de un tema en específico, pero que desde lo material, desde Sí, incluso desde la diría res como desde lo extensa, racional. exacto, desde la res extensa, otros que ven así, que estudian tecnicismos, ¿verdad? Y hablan a través de tecnicismos, entiendan esa lógica biológica, una lógica que tiene que ver con, este, con lo biológico. Aquí yo traía, ¿verdad? Porque este, el tiempo, eso es una escala, ¿verdad? Que el dolor biológico o el sufrimiento están relacionados con, ¿verdad? Con ¿verdad? Orgánicas, con sistemas específicos que existen de tipo orgánico. En otras palabras, es muy complicado a veces decirle a otros profesionales en otras áreas y en otros puntos, a veces vuelve complicado decir, hablar uno, ¿verdad? De que la felicidad y la infelicidad, ¿verdad? El sufrimiento, ¿verdad? Tiene circuitería neuronal. Entonces se quedan como así, ¿verdad? ¿Cuál circuitería? Entonces cuando uno dice, bueno, hay una vía de dolor, le llamaron opioides, ya se acuerdan, ¿verdad? Bioquímica, ¿verdad? Tiene, ¿verdad? Utiliza cierto grupo de sustancias neurobioquímicas, ajá, ajá. Y ya uno le cuenta el correlato, vieras que estas también se afectan cuando hay depresión, cuando hay angustia y cuando hay sufrimiento. No solo cuando, sí, sí, yo entiendo que cuando hay un dolor somático, físico, están afectadas. Sí, claro, ¿ve? Hay una vía, ahí bajan las vías nerviosas por la columna vertebral, claro que sí, pero todo, ¿ve? Todo está integrado. Entonces, si además estamos sufriendo, se activan vías del dolor también en esa circuitería, ¿verdad? Entonces, al hablar del dolor, ¿verdad? Yo me remito a una cuestión que tiene un asidero para conversar con otros, ¿verdad? Con otros de otras áreas que están más ubicadas en la res extensa, en lo material, en lo físico, ¿verdad? Que han explicado el mundo material desde elementos materiales y que se ha dejado mucho de lado, ¿verdad? Todo este bagaje del mundo espiritual del que vos hablabas, de la conciencia y de todos esos saberes extras, ¿verdad? Que relegados a algunos hasta tachados y, ¿verdad? Y
algunos prohibidos, esos saberes, ¿verdad? Definitivamente muchas comunidades científicas los tachan como que ni siquiera eso, ¿verdad? Tiene que estar ahí solo en los anales de la ciencia, nada más, porque forman parte del crecimiento de los saberes humanos, pero se olvidan porque algunos son más convenientes para el sistema capital, ¿verdad? Económico y en general, entonces algunas explicaciones son más convenientes, así, ¿verdad? Y tristemente en un mundo capital, ¿verdad? Nos apegamos y también utilizamos el discurso materialista para explicar. Entonces, desde ahí, no sé, yo te lo digo así, con toda sinceridad, ¿verdad? Desde ahí no sé si vamos mal, pero que hay que comunicar, así como vos lo haces, ¿verdad? Que hay que informar y hay que hablar un poco de lo que se investiga, lo que se estudia, lo que se trabaja. Y además hay que hacerlo como bilingüe. Bilingüe quiero decir es desde el mundo más materialista, académico, científico, empírico, analítico, ¿verdad? Utilizando la física matemática como paradigma de las ciencias exactas y la química, pero también hay que hablar, por otro lado, de todos aquellos saberes en el orden de lo cualitativo, ¿verdad? Y en el orden de otras explicaciones ¿verdad? Que han dado pie a lo que se sostiene ahora, desde ambos. Es, y eso, digamos, aunque puede prestarse para malos entendidos, ¿verdad? Es necesario hablar ese bilingüismo. Sí, de hecho, ¿verdad? no, yo lo que es, o sea, coincido plenamente con vos y de hecho, pues el gran objetivo de todo esto, a mí me gustaría como poder explicarlo fácil, ¿verdad? Bueno, sí, la idea de este espacio es comunicar ideas que usualmente han estado encriptadas, ¿verdad? En una biblioteca o en una base de datos. Y que son pocas las personas que realmente revisan esta información, ni siquiera los que están analizando la gran cantidad de masa de datos se toman estas lecturas. Y que al final es como una lectura también en un cierto sentido metaanalítica o más allá de la pieza, ¿verdad? En la que estamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué se sabe, verdad? Que de hecho a mí me hizo mucha gracia un día que me puse a ver un videillo de Elon Musk, de este superhéroe tecnológico, no sé, bueno, la cosa es que el video decía algo así como, ¿cuál es el secreto, verdad, de Elon Musk? Y uno se mete, ¿verdad? Y al final, o sea, lo que resume es cómo estudia el chavalo. Entonces, que simplemente él se pone a estudiar, ¿verdad? A ver qué es lo que se sabe del tema y de ahí empieza a partir. El a priori. Correcto, sí, o sea, eso que sucedió antes, que también lo podemos pasar como ancestralmente, ¿verdad? ¿Quiénes estuvieron antes? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué errores cometieron? ¿Y qué les salió bien, ¿verdad? De todo eso. Entonces, bueno, que digamos a mí algo que me ha llamado la atención, ¿verdad? Con todo esto y en particular en Costa Rica, ¿verdad? Que no necesariamente somos un productor de drogas o de medicamentos. Y entonces nos vemos en el dilema de tener que comprar, ¿verdad? Porque como no somos productores, entonces dependemos de esto. Con Y ahí un es donde viene, envío, dime, dile. con un, este, eh, el, ¿cómo se llama este que está ahí en la sabana de investigación también, que pertenece a CONARE? ¿El de la Salle? ¿O cuál? Hoy no, es que ahí, ahí, bueno, es decir, perdón, para no quedarnos ahí, con un montón de centros de investigación, Ah, sí, ajá, correcto. de recopilación de información, con, ¿verdad? Un montón de dinero inyectado a la investigación y al desarrollo, con programas, ¿verdad? Que trabajan la etnomedicina y la herbolaria, ¿verdad?
con gente inteligente tipo Clodomiro Picado y otros más. Además de una de las Clodomiro ya mayores murió, pero... biodiversidades que hay en el mundo. Ujú, ujú. Entonces, Ajá. otra vez inmersos en el sistema capitalista. Otra vez. Es decir, vamos a depender. Por ejemplo, para el tema en cuestión, porque yo sé que yo, vos y yo sabemos algo, es decir, que yo empecé con mi tesis y todo con la marihuana, entonces vamos a meternos ahí también, ¿no? Un poquito. Es decir, que el Sativex y el Marinol, ¿verdad? Aunque conozcamos que las moléculas son estas, solo porque las sintetizaron nuevamente para hacer las artificiales y las produce un país capitalista, entonces así son aceptadas. ¿Verdad? Pero si las produce, ¿verdad? Centros de investigación de Costa Rica, se quedan ahí pegadas porque da miedo sacarlas. Si las sintetizan, ¿verdad? Los diferentes institutos y centros y todo, ¿verdad? No se pueden investigar porque así está la ley, ¿verdad? Es una complejidad y un dilema que no es solo de tipo, ¿verdad? Ético, y moral, sino principalmente en el orden de lo económico y capital. Sí, de hecho ahí calza la pregunta, ¿verdad? O sea, ¿a cuáles tecnologías no solamente queremos, sino que también deberíamos de empezar a investigar? O sea, es muy curioso porque, digamos, yo disecaría un poco este asunto, ¿verdad? De toda esta dinámica en la que la salud pública viene a estar al frente de la dinámica socioeconómica actual, ¿verdad? Entonces la muerte toma un valor no solamente numérico, ¿verdad? En torno a la emocionalidad social, sino que también a nivel económico. Porque estamos hablando, bueno, de repente, quién se muera o quién no se muera, eso va a tener un impacto a nivel económico y de desarrollo tecnológico en el país. Entonces, bueno, estas tecnologías que estamos pensando, ¿desde dónde las estamos pensando? Las estamos, incluso podríamos decir, las estamos sintiendo en empatía con este dolor, que sería apropiado también plantearlo, ¿verdad? En empatía con, y creo yo que algo importante acá a la hora de entender la enfermedad también o las condiciones del cuerpo a partir de la parte bioquímica y emocional, o sea, mezclando estas dos, nos permitirá entender que todos, pero todos tenemos asegurado el proceso. O sea, no porque yo tenga muchísimo dinero o porque no tenga nada de dinero, digamos, voy a evitar el dolor. O porque sea el super más espiritual de todos, digamos, voy a evitar. Más bien, o sea, todos estamos en esa dinámica. Entonces, el pensar la salud pública ya integrando estas complejidades sería un deber casi. O sea, no podemos ya como en leyes, ¿verdad? Usted no puede declarar que no sabe, o sea, ya entender eso y creo yo que, y que esto también pues es pues uno de los objetivos que hay acá, ¿verdad? De que en general, o sea, las personas irnos apropiando de esa información para llegar a médico y me disculpo por todos los médicos, pero, o sea, llegar a cuestionar por qué el médico me está dando y qué otras opciones hay. Con Yo poder criticidad. acceder incluso a la información que me permite conocer la diferencia entre un tratamiento y entre otro. O el incluso no hacer nada, que Y el también es derecho, válido. y el derecho a solicitar, ¿verdad? Cualquier sistema alternativo, ¿verdad? Que la persona en general crea que le genera algún grado de bienestar. Es decir, el informarse es importante porque parte de informarse es también abrirse a un diálogo más sincero y a entender cuando, ¿verdad? En este diálogo están rebasando nuestros derechos. Entonces yo te tengo una pregunta y que es una pregunta básica y es una pregunta fuerte, pero
porque también hay, pues hay cierta información y tal vez podríamos como dialogar por ahí un poco y tal vez ya también para ir cerrando esta primera parte. Y que, bueno, que quedan muchas preguntas, ¿verdad? Pero que la idea es seguir profundizando en esto y conocer también, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría ya empezar a tener retroalimentación de quienes están consumiendo este tipo de información y poder ir planteando, bueno, qué preguntas hay, ¿verdad? Pero bueno, digamos que, y lo voy a poner así como, digamos, no desde la formalidad, sino más bien desde un plano más informal, ¿verdad? Porque se hablan por ahí, ¿verdad? Entre cierta frecuencia de información que bueno, el cannabis o la marihuana que vos ahora mencionaste, que se presenta también como una sustancia o una herramienta que podría solucionar, si no el 100%, una gran parte de las enfermedades, digamos, definidas actualmente. Entonces, quisiera ver qué pensás vos de esto, o sea, ¿hasta qué punto sí se podría emprender como un proceso terapéutico que me permita a mí solucionar diferentes elementos? Y hasta qué punto no, ¿verdad? O sea, no se trata tampoco de vivir la vida bajo bioquímicas no generadas naturalmente, digámoslo así, digamos, ¿cómo hacemos ese balance? ¿O qué pensás vos de esto, ¿verdad? Y la posibilidad de tratamiento a partir del cannabis. Eh, digamos, la posibilidad de tratamiento, ¿verdad? Es una posibilidad en estudio, en el sentido de que se avanza, algunos países avanzan más rápidos, pero América Latina avanza más lento en relación, ¿verdad?, a estos temas. Que hay mucho mito alrededor también del cannabis, porque son muchas fracciones diferentes de, ¿verdad?, de componentes psicoactivos y no psicoactivos que existen en la planta y que algunos sirven para algunas cosas y otros para otras, que no todos los componentes que se han encontrado van a ayudar de la misma manera a todos, es decir, se han comprobado que hay sustancias, ¿verdad?, más efectivas contra el dolor, ¿verdad?, aunque más dañinas, pues, digamos más dañinas en el sentido que pueden generar una mayor dependencia, ¿verdad? Así, como el caso de los opiáceos. Sin embargo, no quiere decir tampoco que no haga nada el cannabis, es decir, puede usarse como, ¿verdad?, como un sistema que ayuda a potenciar algunos otros fármacos en esa línea. Que sus componentes psicoactivas, como el THC, ¿verdad? Los THC, delta 9, delta 8, delta 7, los diferentes, ¿verdad?, componentes de tetrahidrocannabinol, en la planta, y la distribución de estos en la planta, en la flora hay más, en las hojas hay menos, en las raíces casi no hay, ¿verdad?, de estos componentes psicoactivos. Entonces, pero igual tienen utilidades diferentes. Pero además no, algo que la farmacia siempre quiere es especificidad. Entonces, el cannabis no es tan específico. Se han encontrado algunas enfermedades en el cannabis, ayuda más que en otras, pero depende también de cada caso y de los individuos. Es decir, que hay personas que les funciona muy bien el cannabis, por eso hablaba yo de apertura alternativa. No quiere decir, bueno, por ejemplo, a mí me preguntan dónde la reflexología sirve, y yo, a los que les sirve la reflexología les sirve. Sí. Hay otros Bueno, que ahí entonces esto no sirve para nada. ahí estarías apuntando a que depende de las creencias a priori o las creencias fundamentadas, fundamentales que tiene la persona. Así, bueno, esto es súper interesante porque también sería así como se genera la enfermedad de una manera personalizada, ¿verdad? Así la resolución también sería personalizada y dependiendo de, Así es. dependiendo de
cuál es la configuración, el programa básico que yo tenga, porque sí, si yo tengo un estigma horrible, ¿verdad? Contra la marihuana, digamos, o sea, por Pero me más, encanta el clenazepam y te encantan las benzodiazepinas, por ejemplo, ¿verdad? Y, y además crees porque hay una cuestión que no se puede dejar de lado y es los efectos placebos de fondo de cada sustancia. En lo que antes la gente le llamaba, yo le tengo fe a la pomada canaria. claro, pero aquí lo que No voy sé es que si no todo sirve, el pero me mundo, cura. exacto, no todo el mundo, Le tenía fe a va la a pomada. validar el tratamiento. Mm, Digamos pero que es, también, ajá, también es pasaría simplemente, exactamente lo mismo con la vacuna o con cualquier otro medicamento formal. O sea, sí, al que cree exacto. y que le va a hacer bien y todo, le va a hacer muy bien. Exacto. Aunque no le haga tan bien, hay un efecto placebo y es importante. No se pueden negar ni invisibilizar. Supongamos que yo te, ¿verdad? Yo te doy a vos un poco de agua con unas gotas y le llamo homeopatía, supongamos. Vos ya habías probado alguna forma de homeopatía ¿verdad? O cualquier otra persona, para no ponerte a vos, ¿verdad? Porque estamos en un diálogo aquí, pero eso cualquier ser humano, ¿verdad? Que ya le ha funcionado la homeopatía, otro tipo de homeopatía. Supongamos que usted llega y me dice a mí, no sé qué me diste, pero me siento súper bien. Y ayer, ¿verdad? Y la semana pasada estuve re mal. Y las semanas antepasadas. Pero desde que empecé con eso, me han súper bien. ¿Verdad? Yo podría, está bien, puede ser lógico que yo te diga, vos vieras que lo que le eché son unas gotas de un cítrico. Y arruino todo. Pero lo que yo no podría es decirte que tu mejoría, tu percepción de mejoría es real. Porque está en otro orden. Está en este orden. Bueno, y de hecho, solo para muy rápidamente, en algún momento, esta gente, no recuerdo si fue los de Discovery Channel o el otro, el de National Geographic, Ajá, no. que hicieron como, creo que fueron los de Discovery, que hicieron como un experimento en el que le daban a un grupo de adolescentes, les daban agua, pero les decían que era alcohol. Y a pesar de que era agua, los chicos se emborracharon, Es que pero borrachiticos. no podemos negar esa componente. Y más bien, desde mi perspectiva, y creo que debería ser de la perspectiva de muchos profesionales, especialmente los de la salud y los que tratan cuestiones paliativas y todo, mira, usarla a favor. ¿Qué ganamos nosotros con desinflar a alguien? ¿Qué gana un profesional que procura el bienestar de otro en decirle, no, esa cochinada no sirve? Pero es que me estaba resultando bien, no, no sirve para nada. ¿Qué gana? Es decir, si estamos para aliviar, ¿verdad? El sufrimiento, para procurar un poco de bienestar entre todo el sufrimiento, si entendemos claramente que la vida es sufrimiento, en cierta medida, como vos lo decís, forma parte de la vida, pero que no tiene que ser un crujir de dientes para todos, ¿verdad? No tenemos que estar irradiando de dolor, que podemos paliar y ser funcionales, ¿verdad? En la medida en que logramos un equilibrio entre, ¿verdad? Sobrevivir y vivir, ¿verdad? Nuestra vida. ¿Quiénes somos nosotros, ¿verdad? Para acumular o llevar o producir, ¿verdad? Información que va a dañar a otras personas, ¿verdad? En cierta medida o les va a quitar cierto nivel de alivio o la idea es procurar el bienestar. La idea es procurar que las personas, ¿verdad? Se sientan mejor dentro, porque el primer paso empático quizás es eso, entender el sufrimiento, como vos decías, ¿verdad? Para no llamarle tanto el dolor, ¿verdad? Entender el sufrimiento, ser empático con el sufrimiento ajeno, ¿verdad? Entender que eso existe y que no está en el mismo nivel que el mío.
puede ser mayor, puede ser menor, en diferentes aristas, en diferentes gajitos. En diferentes dosis. Entonces, exacto, muy bien, vamos comprendiéndonos. De hecho, eso es como una cuñazón porque desde hace rato estaba pensando en eso, que en este dilema, ¿verdad? De que incluso entiendo que se fue a la sala cuarta para decidir si el tema de la vacuna era experimental o no. Entonces, o sea, ay, se me fue la idea, pero el punto es que, digamos, ¡ah! No pasa nada. No la quise decir, creo que me quise censurar un poco. A veces me pasa eso porque A mí también, a mí también. creo que, bueno, bueno, no, ya me acordé que de lo de las dosis, que si quisiéramos saber, y esto es como para, digamos, hacer un análisis a nivel de metodología de investigación, ¿verdad? Porque si quisiéramos hacer una especie de, o sea, definir si la vacuna es experimental o no, sería a través del diseño de investigación sobre el cual se está aplicando. Aunque no sea formal, hay un diseño o hay una estrategia que compone un efecto. Entonces decía yo, bueno, si no saben cuántas dosis están aplicando, o sea, si no saben si es una, dos o tres o 5,000, entonces ni siquiera estamos en fase 2, estamos en fase 1, básicamente de investigación, porque no hemos definido la dosis segura, que sería las que se hacen en la primera ronda de experimentación. Entonces, sí, ya me acordé por qué me dio miedo decir esto, pero espero que vaya con la protección del mundo y todo, y que igual también este es pues un espacio también para atrevernos éticamente Yo iba a decir, yo iba a a decir algo peor, o a voy a ver, decir algo peor, voy a decir algo peor. bueno, dale, adelante. No, es decir, ojalá estuviéramos en fase siquiera preclínica. Estamos en fase buscando el diseño experimental. No se ha definido claramente el diseño experimental, pero ya el experimento arrancó. Es, es lo más trágico desde mi punto de vista en relación a esto de la vacuna. Y, y, y como vos bien lo decís, algunos de nosotros hemos sido empujados a formar parte de los sujetos experimentales, ¿verdad? Yo al menos, ¿verdad? Al final soy un sujeto experimental porque, ¿verdad? Las solicitudes que hicieron dentro de la universidad eran solicitudes de carácter obligatorio y, ¿sí? Ni modo, tenía que vacunarme. Ahora, sí, acá, bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? En todo esto y sí, desde acá lo interesante es que sí, quien esté diseñando, ¿verdad? O como se diseña, no necesariamente en este caso somos nosotros mismos, sino que o sea, ya compramos las propuestas completas. Igual por lo Entonces, menos tenemos la ventaja de que creemos en la ciencia, entonces somos ingenuamente positivistas, miren. Eso es una sí, no, ventaja. y de hecho es lo que iba a decir, y tal vez en un término, y voy a usar esta palabra, o sea, como para sanar este tema, porque, digamos, yo a nivel personal enfrenté ese miedo, digamos, a estar dentro de un experimento. O sea, bueno, yo estudié estadística, o sea, me dedico a hacer eso, a ser parte del experimento, ¿verdad? Lo que yo no tenía, digamos, o tal vez como me la enseñaron a mí en una primera instancia, ¿verdad? Es como casi como que uno está nulo, ¿verdad? Como que uno simplemente está observando y como que lo que uno observa realmente es objetivo y no necesariamente, ¿verdad? Lo único es que estoy pues utilizando herramientas, un diálogo para exponer la narrativa, pero pues de de la forma en cómo le enseñan a uno esto y que no necesariamente, vamos a ver, son ideas bastante fuertes porque, o sea, a la hora, bueno, ya, que yo en algún momento,
digamos como que me pregunté, pero estando dentro de la universidad, bueno, vos sabes que yo me fui para Inglaterra a estudiar y en algún momento yo me preguntaba, bueno, ¿para qué es todo esto, verdad? Preguntándome, o sea, reflexionándome yo hacia adentro, porque bueno, un poco lo que estaba haciendo era tecnología para decidir a nivel poblacional sobre el manejo de la diabetes y la enfermedad cardiovascular. Entonces, digamos que si yo recomendaba un medicamento, pues si los efectos secundarios de ese medicamento, pues yo también me iba a sentir un poco mal, ¿verdad? De que por mis recomendaciones. Entonces, como tomar un poco de conciencia de eso, pero a lo otro, la misma situación que de enseñanza y aprendizaje o esa relación, ¿verdad? De uno estar estudiante, profesor-estudiante, hay inserto un diseño de investigación, porque al final de cuentas lo que yo diría es que el producto de la ciencia o el producto de enfrentar un proceso científico, que la ciencia no es una cosa, sino es un proceso, ¿verdad? O sea, el resultado de ese proceso es un aprendizaje, ya sea de no tengo que hacer nunca más eso, no tengo que hacerlo, repetirlo, o que más bien tengo que, o puedo revisarlo con mayor detalle, ¿verdad? Entonces, al final, aceptar que la vida como tal es un experimento, que cada día que vivimos es un experimento, que se repite cada vez que amanecemos y volvemos y apagamos un ratito y regresamos. Entonces, cada día, bueno, nosotros decidimos qué pensamientos colocar en ese día, qué cosas voy a hacer y qué cosas no voy a hacer. En ese nivel, digamos, yo soy el investigador, yo soy la investigadora de mi propia vida y entonces, ¿a qué parámetros los que yo le pongo atención son los que van a configurar mi camino y cómo yo tomo decisiones? Entonces, yo recuerdo que en todo ese proceso, digamos, de preparación académica, en un momento yo misma me sentí mal y yo digo, oh, Dios mío, al final yo soy experimento de mi propio profesor. O sea, sí, porque él, yo no tengo la conciencia completa, ¿verdad?, del proceso. O sea, no sé necesariamente cómo me voy a sentir al final del proceso. Yo tengo una expectativa, pero no lo voy a saber hasta que lo experimente precisamente. Muy bien. Igual yo, Milena, y es más serio, no solo, ¿verdad? El experimento, así te lo digo, los experimentos personales, al menos, ¿verdad? Buscan en mí, en vos y en muchas personas la no objeción de conciencia, que no objete nuestra conciencia y poder hacer experimentos, ¿verdad? Porque ya entendemos la vida como un experimento mismo, ¿verdad? Un experimento para lo práctico, es decir, hay cosas muy prácticas, tengo que comer. Mira, voy a Claro. levantarme, quiero un huevo frito, entonces tengo que ver dónde consigo el huevo, el aceite para freírme. Mira, Y luego un que me sepa experimento como a mí muy, me muy gusta. exacto, cuánto ensalzador de sabor le voy a echar, ¿verdad? Cuánta sal, cuánto, si quiero glisano, qué quiero, en fin, ¿verdad? Para ser muy tico, ¿verdad? Glisano, en fin, este, el asunto es que hay experimentos aún, ¿verdad? De nosotros que dependen mucho de nuestra experiencia y situación de vida y también, ¿verdad? Nuestros estudios, nuestras libertades dadas, nuestro albedrío en general, como queramos verlo. Es decir, aquellos experimentos que no tienen que ver con nuestras necesidades básicas. Por ejemplo, a las pruebas. Por eso yo te decía que es curioso. La curiosidad también juega. Y volvemos de nuevo, cuando se trata de otros, ahí es donde, como vos lo decís muy bien, es cuando uno anda a paso tan cuidadoso. Por eso con todo este tema de cannabis yo he avanzado muy lento, precisamente porque se trata de otros. Ahora estoy, ¿verdad? Estoy más interesado en lo observacional también, ¿no? ¿Verdad? Esto requiere de mucha estadística, muchísima, porque lo observacional es un montón de categorías cualitativas que se analizan de forma estadística y que además no apuntan a hacer una nova y, ¿verdad?
o un alfa de Cronbach así tan fácil, donde yo digo el grado de confianza es al 95%, ¿verdad? Y eso es lo que no, es una estadística, ¿verdad? Con parámetros cualitativos, con frecuencia, ¿verdad? Y además, en términos de las ciencias más estrictas de la estadística, así lo dirían algunos, no concluyente. Porque es una estadística que requiere de una población cada vez mayor para empezar a ver el fenómeno. Pero si no se hace nada, también es antiético. Solo ver a los demás, eso se llama voyerismo. Solo Sí, quedarse viendo cómo los demás lo hacen, qué hacen, ¿verdad? Y cómo se esconden y evaden los sistemas ¿verdad? De seguridad eh, eh, meramente punitivos, y cambian y se mueven en el sistema y todo eso. Eso también da un poquillo de vergüenza. Es decir, eso no está bien. bueno, y ahí yo diría que hay que tomar, o el investigador al final tiene un coraje, ¿no? Y digamos, sería como el coraje de cada uno, de cada persona, ¿verdad? De decidir levantarse todos los días y hacer, vivir, emprender, tomarse esa vida, ¿verdad? Entonces, y al mismo tiempo, bueno, y que yo creo que también, y nos apoyamos en este sentido, y me alegra mucho de haber hecho este en particular, porque pues es atrevernos también a exponer las ideas y pues atreverse Claro, a claro. estar en desacuerdo con ciertos elementos. Y acá voy a traer esta palabra que a mí en realidad me gusta mucho, que es el tema ético, pero que la traigo porque no necesariamente se entiende, o bueno, tal vez no la entienden como yo la entiendo, es lo que quiero decir. Y es que para mí la ética es como ejercitar la vida como tal. O sea, es apropiarse del espacio, y entonces independientemente de lo que yo piense, es tener la seguridad de que si yo expreso algo, digamos, voy a tener ese chance, ¿verdad? De diálogo y de entendimiento y de permitirse, ¿verdad? Entre ese margen de respeto, ¿verdad? Hacia la diferencia, que el otro puede decidir algo diferente de lo que yo pienso. Entonces, Muy entendernos en, bien, la ética como una vida fundamentada, mi amiga, exacto, muy bien. Es una ética como una vida personal, individual, pero fundamentada. claro, o sea, la Exactamente. idea aquí es, y Yo también comparto esa idea tuya. por eso es que promuevo, o me gusta promover el tema de la ciencia lenta. O sea, en este particular momento donde hay tantísima información, o sea, encontrar la respuesta, o sea, yo puedo encontrar una respuesta, pero no estoy segura que sea toda la información relativa a esa respuesta que yo necesito. Entonces, ¿cómo establezco colaboraciones con otros que también ven otras cosas diferentes de lo que yo veo, y entonces podamos hacer una integración que nos permita ya hacer un aprendizaje que no es individualizado necesariamente? O sea, yo creo que eso ya está como superado. O sea, ya cada uno de nosotros sabe producir información así sin darnos cuenta. No nos damos cuenta. Es Sí, más, a veces no le doy un anuncio que me pareció vaciloncísimo, ¿verdad? Y es que la mamá le está revisando todo lo que ha visto en internet al hijo, pero entonces el madre se siente súper incómodo, o el chavalo se siente súper incómodo, pero pero sí le permitís a Facebook, sí le permitís a otros que vean tu información, entonces, pero porque uno no se da cuenta. Ahora, lo importante ahora sería, ¿cuál es el siguiente paso para mí? Bueno, ¿qué de esa información es útil y cómo nosotros integramos y producimos otros niveles de información que ya no es un mero consumo? O sea, y que vos muy bien lo dijiste en un principio, o sea, se trata también de administrar la creación, de administrar la creatividad,
de cómo ese impulso de vida, eso que nos motiva a levantarnos al día siguiente, a pesar de que tengamos divergencias de pensamiento, pero qué es lo que hace que yo quiera seguir dando ese grano. Entonces, para mí es súper importante que en este espacio sobre todo, y por eso hago un recalque con la ética, porque la idea es tener la paciencia con el otro de escucharlo hasta el final, hasta aún que esté diciendo algo que yo no considere, pero que yo pueda decir, bueno, ok, mira, yo no sé, no te entiendo o no sé qué es lo que quieres decir, pues tengo tales preguntas. Y de aquí viene pues el impulso también hasta de involucrar a YouTube, que me parece en realidad una plataforma bastante interesante, y que al final, digamos, muchos la estamos utilizando como una generalización y una forma también de comunicarnos. De difundir información, claro, claro. Especialmente en un mundo con tantos tapujos. Claro, y es como desencriptar la información, ¿verdad? Es como cuando Wikipedia salió, ¿verdad? Y todo el mundo decía, ay, no, pero, ¿verdad? Y llevar el informe al profesor basado en Wikipedia era lo peor, ¿verdad? Sabías que te iban a reprobar, pero ahora Wikipedia es una super referencia, ¿verdad? O sea, todo investigador empieza por ahí. Se ha alimentado de una cantidad de informadores profesionales y científicos enorme. Hay mucho esfuerzo, exactamente. Es decir, pasa de ser esa enciclopedia vergonzosa a la enciclopedia. Sí, entonces, bueno, más bien muy agradecida, Jonathan, por tu tiempo, y por toda esta, presentarnos también toda esta, A vos, Mili, a vos. es todo súper interesante. Bueno, estos temas a mí me parece que son vinculantes y que son transversales, porque al final el tema psíquico, el tema psicológico, digamos, yo siento que eso es como lo que estamos enfrentando, pero a nivel colectivo, ¿verdad? O sea, cómo nos comunicamos y cómo hacemos las cosas. Y seguimos Entonces, con la estadística, ¿verdad? Porque seguimos hablando de muestras de población, bueno, y seguimos. haciendo recopilación a lo otro que no dije esta referencia, pero, ¿verdad? Vos mencionaste la importancia de la memoria y hablamos del registro. Ahora, la estadística y las bibliotecas vienen a hacer ese registro, esa La memoria memoria que es auxiliar. comunitaria y que es colectiva. Ya no es solo lo que yo recuerdo, sino también lo que decidimos recordar como sociedad. Los sistemas de memoria externo se llaman eso. Hay una pregunta muy interesante. Dice, ¿vos qué harías un robot? ¿Estarías dispuesto a ser cibernético? Jamás, dice, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurre eso? Pero usas llaves mayas para la memoria, teléfonos para recordar tus agendas. Todo eso es externo, son prótesis, ¿verdad? Para focalizar la atención, utilizas una serie de sistemas, ¿verdad? Es decir, tu conciencia viaja a través de cables, tu imagen. Sos como un robot porque no estás dispuesto a hacerte cibernético. ¿O es que acaso es menos valiosa aquella persona que se puso una prótesis que aquella que no lo tiene? Especialmente cuando usamos tantas prótesis, relojes, teléfonos inteligentes, cámaras, y tantos sistemas para mantener una vida conectada al mundo. Por supuesto, es una memoria externa, mire. Después te paso el libro donde lo saqué. Buenísimo. Muchas gracias, John, Pura vida a vos, gracias a todas, todos. y estamos en contacto. Estamos en contacto. Después me invitas para terminar algunos otros temas ahí que quedaron de fondo, pero después los vemos más adelante. Sí, no, podemos, porque la idea es hacer este espacio todos los martes, entonces, y nada más es de que me digas qué martes querés volver y continuamos. Voy a terminar unos cursos de portugués. Ahora voy tarde, pero como ya había convenido con vos, ahí le digo a la profe que estaba en otro evento y que me disculpe, pero voy a terminan en marzo y le entramos, que ya estaría libre
para los horarios que tenés